Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Camino del Corazón. Para quien no me conozca, soy Loli Cabra, soy madre de un hijo con autismo severo y la autora del libro que tenéis ahí detrás, El Camino del Corazón. Y como sabéis, aquí este espacio es porque comparto libros y entrevistas a gente interesante, pues para dar herramientas y recursos a, pues sobre todo a cualquier persona, siempre digo, pero porque les puede venir bien en un momento dado de su vida. Pero siempre hago hincapié en las familias que tengan hijos con autismo y discapacidad, porque a través de mi experiencia me he dado cuenta de que es necesario llenarles de esas pequeñas pinceladas, de esa pequeña ayuda que les puede servir a lo largo de su camino a través de este recorrido. Ya sabéis que este es un programa especial en el mes de abril dedicado al autismo y tengo el placer de compartir este momento con una mujer a la que admiro muchísimo porque tiene una cuenta maravillosa que ahora que vamos a hablar con ella de todo lo que hace y todo lo que comparte porque a mí me llena de inspiración y para mí es un placer enorme porque además es mi primera entrevista cruzando el charco y por tanto le doy la bienvenida aquí a... ¿Te llamo Milagros o te llamo Mila? Milagros. Milagros, como tú cuentas Mila, yo digo, a ver cómo la quiere que la llame. Pues bienvenida, Mila, a este programa. De verdad que es todo un placer que hayas querido aceptar la invitación y compartir conmigo este espacio, también a mi comunidad. Y bueno, de verdad, para las personas que no te conocen, ¿quién es Mila? Mila o Milagros. Mila o milagros, efectivamente. Soy varias personas en una. Soy una mujer que en su debido momento tenía todo controlado. Una mujer que pasó por tantas cosas. Cuando nació mi hijito, descubrí un mundo totalmente diferente. De esa mujer que era controladora, que quería que todo salga a la perfección, aprendí a fluir con lo que se venía. Y ahora soy la mujer que aprende de mi hijo y de todas las personas que la vida me pone en el camino. Soy esa mujer que aprendió a sacar valentía de las crisis que empezó a tener cuando mi hijo tenía también sus crisis. La mujer que lloraba en las madrugadas porque no sabía qué hacer, a pesar de tener formación en educación y de haber trabajado por muchos años con niños, de haber sostenido a madres, de haber tratado de entenderlas, de tener empatía, porque ellas dejaban a sus hijitos conmigo, y de entender esos miedos que ellas sentían cuando los dejaban, y de invitarlas a pasar al aula, a que estén con sus hijitos, porque era algo nuevo para ellos y para ellas. Pasé de esa mujer a la mujer que digo que tenía crisis y que no sabía cómo reaccionar y cómo actuar. Después de eso, me fui viendo fortalecida en las mujeres que fui viendo en diferentes redes sociales, y una de esas fuiste tú, porque vi Gracias. un día, sí, todavía yo no salía, no me animaba a mostrar lo que soy, lo que hago, y te vi a ti mostrando tu libro. Incluso te escribí para poderlo adquirir, pero después pasaron las semanas, pasó el tiempo, y como yo estaba sumergida en tratar de ayudar a mi hijo por todos lados, iba para tratar de ayudarlo, ya se quedó ahí y me olvidé. Otra persona que me ayudó mucho también a meterme, digamos, en este mundo fue Clara, Clara, de la cuenta de A. Sí, yo la veía a gran ella, amiga. y cuando la escuchaba, me preguntaba, ¿y si tú podrías ayudar a una mamá con todo lo que has vivido? Pero algo en mí me decía, no, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién puede fortalecerse con lo que tú has vivido? ¿No? Esas vocecitas que salen ahí y te Exacto. dicen, tú no puedes,
no lo vas a hacer bien, Claro. Es y, como el y síndrome del llorar. impostor, ¿no? Es como que Claro, ves a los demás mucho mejor que te crees tú y entonces no empiezas a hacer un proyecto, no empiezas a hacer pues una formación, no empiezas a compartir tus aprendizajes. Pero es que lo que yo he aprendido con este tiempo es que, mira, a mí me da igual que no tenga una gran audiencia, pero si una persona, lo que dije el otro día, si una persona se lleva un pequeño tip de lo que yo digo o de cualquier invitado que venga a mi programa, para mí ya es un regalo, es un premio, porque lo hago desde ese lugar, no lo hago por querer llegar a más gente. Ojalá, porque para mí llegar a más gente significa que puedo llegar a más personas que necesitan entender o escuchar ese mensaje, ¿no? Y desde ese lugar lo haría, porque realmente creo que hace falta mucha más visibilidad. claro. Entonces, Pero esa mujer que estaba sumergida en esas crisis que también compartía con su niño, porque los dos teníamos crisis, no lo veía en ese momento. Claro, estaba el síndrome del impostor, pero cuentas como la tuya, cuentas como la de Clara, hicieron que un día diga, bueno, voy a poner un video donde mi niño estaba caminando por una línea, que fue lo primero que yo empecé a hacer cuando yo trataba de que él pueda sentarse y pueda escribir y pueda trabajar, y él necesitaba pararse constantemente. El aprendizaje era un reto para nosotros y yo me desesperaba porque estaba desregulada emocionalmente. Entonces, sí. le mandaba mensajes que después, en la noche, yo llegaba a la cama y me torturaba porque me culpaba por haber dicho palabras que a él lo iban a lastimar y que iban a bajar su autoestima. Pero era una persona que estaba con una desregulación emocional tremenda y eso se veía también en él. Y un día, recordando todo lo que había aprendido en la parte de educación, en la parte también como guía Montessori, porque también estudié esto, me especialicé antes de tener a mi hijo, dije, vamos a ver qué pasa si lo hago caminar por una línea, porque en Montessori se camina por un óvalo y los niños van caminando y con eso van adquiriendo ciertas destrezas, ciertas habilidades. Entonces, pero una persona que está en crisis, que está en desregulación emocional, todos esos recursos te los olvidas y muchas veces te paralizas. Entonces, empecé a hacer que él camine por la línea y cuando se sentó a hacer el trabajo que tenía que hacer, empecé a ver que estaba más regulado, con mayor disposición para hacer la tarea que nos habían dejado, y me di cuenta que antes de sentarse a hacer las tareas debía moverse. Y Es sentía importante. que, muy importante, y sentía que debía buscar algo más para poderlo ayudar. Todavía no me había formado en reflejos primitivos. Entonces, mi corazón me decía, hay algo más, pero también una mamá mira lo externo, ¿no? Lo que te están pidiendo afuera. ¿Y qué me estaban pidiendo afuera? Que el niño avance con las tareas, que el niño lleve al otro día al colegio las tareas que la profesora había dejado, pero él no estaba todavía preparado para hacer totalmente una tarea, lo que le exigían afuera. Y yo, eso me llenaba a mí de ansiedad porque yo quería quedar bien con lo externo, con la profesora, con el colegio, y que mi niño dance o esté en el plan de lo que ellas necesitaban, haga lo que ellas requerían, lo de afuera, más no ver cómo estaba él por dentro y lo que realmente requería. Importante Entonces, darse cuenta de todo eso. eh, sí, es muy importante. Es muy importante Entonces, porque yo lo que hablaba el otro día en otra entrevista, que se va a publicar ahora también, porque como ha sido un mes tan lleno de tanta gente bonita que habéis aceptado la invitación, pues me llevo muchos aprendizajes. Y uno de esos es eso, que a veces queremos todo de fuera, quedar bien con la gente, y es como que pensamos que el niño se adapta al mundo, cuando lo normal o lo ideal sería
que el mundo se adapte, las personas se adapten a nuestros niños para hacérselo más fácil, porque ellos ya tienen su dificultad. Entonces, claro, cuando estamos queriendo que vayan por un sitio, ellos no entienden por dónde tienen que ir. Entonces, hacérselo fácil a ellos y desde ahí mucho mejor. Yo creo que Exacto. esto es muy importante, ¿verdad? Sí, ese fue mi descubrimiento, ¿no? Entonces empecé, bueno, desde que nos dieron el diagnóstico, cuando, bueno, Te iba a empiezo decir, creo que qué cuando edad tiene tu hijo y cómo se llama? Dímelo ya, porque hay gente que a lo Nicolás, mejor no lo sabe. sí, mi cuenta es Nico y Mila, es Ujú. Nicolás y Milagros o Mila, ¿no? Nico tiene 10 años. Nicolás ha pasado por muchas cosas. Desde que nació con una sepsis neonatal, se tuvo que quedar hospitalizado. Luego, después de 5 días, a mí me lo entregaron de, de ser una mujer que todo lo controlaba, tuve que fluir, como te decía, tenía que bajar, salir de la cama donde yo estaba hospitalizada también para poder ir a UCI a darle de lactar. Y me encontraba con las enfermeras que me decían, como yo no veo bien y me tenía que quitar los lentes para poder ingresar, Ujú. no leía, no me daba cuenta y como ya desde ahí mi sistema nervioso estaba totalmente alterado, ¿no? En alerta, no me daba cuenta que había un letrerito con horarios. Entonces yo intentaba ingresar porque escuchaba que mi hijo lloraba. Y yo quería ingresar y las enfermeras me decían, ¿sabes qué? Aquí hay un horario, hay que respetar, mamita, aquí no puedes entrar. Y me y lo que les decía, nuestro mijito está llorando, necesita lactar. No, pero ya la enfermera lo va a atender. Y yo me regresaba llorando, todo ese pasillo, llorando hasta la cama. Y tenía que respetar esos horarios y luego ingresar. Y algo curioso que sucede ahora con Nicolás es que cuando yo ingresaba ahí y como estaba tan nerviosa, no podía darle de lactar adecuadamente, no cogía entonces el seno, entonces lo que hacía yo, una profesora que estaba acostumbrada a cantarle a sus niños, era cantar. Lo mecía y le cantaba. Las enfermeras pasaban y me decían, mamita, dale de lactar, ¿qué haces cantando? Me decían. Y para mí eso era doloroso. Y yo lo acunaba y le cantaba. Y graciosamente, ahora cuando intento cantar las canciones que le cantaba, Nicolás llora y me dice no. Y cuando no podía hablar, me tapaba la boca. Yo quería cantarle las mismas canciones y él lo que hacía era, porque ellos se Porque recuerdan inconscientemente recordaba esos momentos, o sea, como inconscientemente, pero no utilizaba sus palabras porque no hablaba. Él necesitó de terapia de lenguaje para poder hablar. Entonces, él lo único que hacía era, y yo pensaba, de repente recuerda todo eso que los dos vivimos en ese momento. ujú. Y conforme ha pasado los años y él ya puede decirme, yo he intentado cantarle estas canciones y él dice, ¿no? No me cantes porque me da pena y le empiezan a salir las lagrimitas. Claro. Claro, porque quedó un trauma ahí. Exacto. Es que al final dicen que los niños hasta los 7 años se le quedan en el inconsciente pues cosas incluso desde el embarazo de las madres, cosa que yo hasta ahora no lo sabía y que pueden llevar a acabar pues eso, en traumas. Entonces, posiblemente fuera uno de esos momentos que a tu hijo le ha marcado, pero que posiblemente eso con el tiempo se le irá porque eso se puede trabajar. Ahora hay muchas herramientas para poder cambiar todo eso. Algo de lo que has Claro, dicho es que te sentías como culpable y que cuando, incluso además has dicho que cuando no estabas bien, que no te salía el pecho, ¿no? Para dar a tu hijo, ¿no? Y claro, es que es algo que he descubierto con los años y con el trabajo y la formación, de que si no estamos bien como madres, no podemos estar bien con nuestros hijos, porque ellos tienen una sensibilidad especial, entonces notan cualquier cosa. Y es sí, importante podernos trabajar nosotras, podernos regularnos nosotras,
para poder estar bien con nuestros hijos. Y si nosotros actuamos desde la calma, desde la tranquilidad, vamos a poderles ayudar a ellos a que también estén más calmados y más regulados. Exacto. Es muy, lo que estás diciendo es totalmente cierto. Después con el tiempo lo descubrí, pero ese milagro pues que Sí. empezaba a ser mamá y a descubrir todo esto, en ese momento no lo sabía. Y yo Encima, tampoco. claro, luego lo llevé a casa y empezó a vomitar. Nicolás vomitaba, 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 vomitaba y tampoco sabíamos por qué. Y luego lo operaron de estenosis pilórica al mes de nacido. Entonces lo Ostras, tuve que volver a entregar a otras personas, al personal de salud, para que lo puedan llevar, lo puedan operar. Era tan pequeñito. Entonces yo después fui consciente que él debe sentir que esos momentos fueron de abandono para él, exacto. sino Tenía la que en esos, mente ahora. exacto. Yo en ese momento no lo sabía, ahora ya tengo mayores herramientas porque empecé a formarme para poder ayudarlo a través de su Claro. inconsciente, ya que eso él no lo va a recoger, lo siente en su cuerpo, lo va a sentir en su conducta, pero en sí no va a decir, mira, me quedé hospitalizado y por eso siento que tú me abandonaste. Eso probablemente no me lo va a decir, pero en la conducta, en cómo reacciona, en lo que siente, ahí me lo está diciendo. ¿Con qué Entonces, edad tenía Nico cuando empezaste a formarte? Más o menos. tenía 6 cuando ya me dieron el diagnóstico, Con 6 años te porque lo dieron. con 6 años me dieron el diagnóstico. Había Ajá. presunción y nos mandaban a terapias, pero después de que a él lo operaron, Ujú. él, le temblaban sus bracitos y la única que veía eso era yo. Todo el mundo, hasta las enfermeras, no lo veían. Pero cuando lo llevamos porque yo le pedí a mi esposo, porque él dice, yo no veo, yo no veo. Y yo tanto que le dije, le insistí, fuimos a hacerlo ver y nos dijeron que tenía inmadurez, que iba a madurar con el tiempo. Eso no, eso nos dijeron. Pero pasó el tiempo y ya no vi más los movimientos de los brazos, pero mi corazón me decía que algo había, que algo tenía. Eso era lo primero que pensaba. Algo sucede aquí, esto no es normal y entré en una depresión postparto por todo lo que me tocó vivir. ¿Y qué hacía yo? Esperar a mi esposo en una ventana, esperando que él baje de un carro para que venga y entregarle a Nicolás. Porque yo lo mecía así, o sea, estaba físicamente, Loli, pero mi mente estaba en otro lado, Estabas como ausente, ¿no? estaba ausente, mi mente estaba en otro lado, mi mente estaba pensando en qué le pasa a este bebé, ¿no? Este bebé, algo le sucede, algo le sucede. Y la gente muchas veces me decía cuando lo veían, tu bebé es muy bonito, pero yo pensaba, a mí no me interesa que sea bonito, quiero que esté bien. Exacto. Algo Eh, de lo que has dicho, en mi libro también lo cuento. Y justamente el otro día que hicimos un taller, creo que leí ese punto, de es que estabas comentando que tú te dabas cuenta que tu hijo notabas algo, pero que nadie te decía el qué. Y es que yo creo que ahí es la intuición de una madre, ¿no? Que ese cordón umbilical que tanto nos une con nuestro hijo, con nuestro vínculo, y tenemos ahí un sexto sentido que normalmente las mujeres lo tenemos como más desarrollado que los hombres, ¿no? Y el poder darse cuenta de que hay algo más ahí y al final, pues puede ser, o sea, a lo mejor no es a la primera, a la segunda, pero cuando hay alguna cosa ahí que te dice que, que hay alguna cosa que no te cuadra, pues realmente hay que, hay que buscar otros especialistas hasta encontrar el qué. No rendirnos como madres, porque realmente nos está diciendo algo. Es un mensaje de ayuda. O sea, yo, claro, mi hijo tiene 27 años. Y el autismo cuando se lo diagnosticaron, bueno, no lo diagnosticaron, pero le dijeron que tenía dificultades, pues tenía 2 años. Pero hace 25 años ni había redes sociales, el autismo casi no se sabía.
Entonces era mucho más desconocido que ahora. Ahora sí que puedes buscar algo más, igualmente vas muy perdido, porque al principio realmente para cualquier familia pues no es fácil, pero ahora hay un poco más de facilidad de poder buscar un poco más de ayuda, hay más asociaciones, hay un poco más de recursos, pero en aquella época es que realmente no había esta información, ¿no? Y creo que es muy importante también que darse cuenta de poder encontrar estos recursos para las familias tan necesarios. Son súper necesarios encontrarlos. Sí, es muy importante. Y bueno, con el correr del tiempo nos dijeron, como te digo, que podía tener una presunción, pero de TDAH. Ah, Y empezó a hacer las terapias. Conforme pasó el tiempo, nos dijeron que también era autismo, ¿no? Entonces, como te digo, yo me sumergí en una depresión, esa depresión que no me dejaba ver de repente las cosas bonitas que habían, porque todo lo veía oscuro. mm, Entraba en crisis, como te digo, entraba en crisis y me desesperaba porque consideraba que debía hacer él ciertas cosas y realmente no las hacía. Y yo en mi desesperación, como te digo, gritaba, me molestaba, le intentaba hacer psicomotricidad y había cosas que no podía. Entonces yo decía, pero ¿cómo no va a poder, no? Si los demás niños pueden, a pesar de que ya había un diagnóstico. Entonces, creo que la persona que fue más cruel con él en su momento fui yo, que era su mamá, ¿no? Por esa mujer que venía de ser perfeccionista y controladora. Por eso, qué tan importante es trabajarse en uno, qué exacto, tan importante es trabajar en las heridas que tiene una mujer de infancia, esas heridas del niño interior, esas heridas que vienen cuando tú has estudiado, porque muchas veces las profesoras son sumamente exigentes y tú también te quedas con eso. Entonces, ese camino que una mujer recorre y se va llenando de muchas heridas, luego cuando tiene un hijo, ya sea un hijo con diagnóstico o sin diagnóstico, le va transmitiendo, vuelvo a repetir, ¿no? Esa mujer controladora, esa mujer que quería que todo salga como ella quería, la vida, Dios, el universo, le dio otra forma de vivir y por eso me entregó a Nicolás, el ser que amo tanto y que admiro tanto, porque me ha venido a enseñar un montón de cosas. Pero ahora, después que yo empecé a buscar ayuda, sanación de mi niña interior y de todas las cosas que me han tocado vivir, he podido descubrir todas sus fortalezas y graciosamente digo, esas crisis empezaron a bajar, sus crisis de él exacto. empezaron a bajar, Cuando tú porque ya tenía cambias, una mamá con otra exacto. disposición, una mamá más regulada, una mamá con mayores fortalezas para poder manejar esas crisis, para poder ayudar. Ujú. Cuando tú Y como cambias, te todo digo, ahora cambia, veo ¿no? sus fortalezas. Todo ¿Perdón? cambia. Que cuando tú cambias, todo cambia. Cambia tu Cuando percepción. toca. Y que Sí, quizás a lo mejor cuando estabas con esa, bueno, con esa depresión, quizás estabas en esa fase de duelo, quizás no sanado, por lo que comentas de las heridas, de no haber hecho ese trabajo interior. Y entonces lo que hiciste es como alargar ese duelo desde mi percepción, ¿eh? Y por eso, hasta que no te diste cuenta y pudiste trabajarte tú, es cuando ya al final, pues todo eso, pues lo pudiste sanar y lo pudiste trabajar. Es un poco lo que me pasó a mí de otra manera, o sea, pero en cierta manera el recorrido es el mismo, pero cada uno su experiencia es un poco diferente, ¿no? Hacen a su claro. manera. ¿Y en qué momento decidiste compartir todos estos aprendizajes con otras familias? Mira, yo buscaba la forma de ayudar a Nicolás después del diagnóstico. Buscaba, íbamos a diversas terapias, pero mi corazón me decía que de repente había algo más por hacer para fortalecerlo.
y de paso para fortalecer mi yo. Entonces empecé a buscar, buscaba siempre información que creo que casi muchas mamás hacemos hoy en día, Ujú. de buscar por todos lados, como digo, hasta debajo de las piedras para ayudarlos a ellos, ¿no? Entonces, sí, entonces eh, encontré un día que alguien había hecho un comentario sobre reflejos primitivos. Entonces, busca sobre reflejos primitivos, decía así el comentario. Reflejos primitivos. ¿Y qué es eso? Dije yo, ¿no? ¿Qué es eso? Empecé a googlear, empecé a buscar libros. ¿De qué se trata? Y cuando leía, veía y decía, esto le pasa a Nico. ¿Es este libro? Y esto también. ¿Es este libro? Ese es de Melillo, del De método Melillo. Melillo. Pero hay un libro Hay otro de más. Blomberg, del Ujú. método BRMT, también hay Ah, de él un libro. Entonces el libro de Milillo también lo leí y empecé a buscar información y dije, me encanta porque empecé de lo que no sabía, de lo que leía, de lo que pude, la información que pude conseguir, empecé a hacer ciertos movimientos con Nico y lo veía más regulado, más calmado, con mayor predisposición para hacer las cosas. Empecé a observar cosas muy sutiles que de repente, si tú empiezas a hacer los ejercicios, empiezas a decir, de repente esto no funciona, ¿no? Porque cuando también estás con tu sistema nervioso en estado de alerta, no ves esos pequeños cambios. Entonces, yo, como ya estaba con mayor tranquilidad, ya había pasado por estudios de danza terapia, había estudiado péndulo hebreo, la sanación del niño interior, en cuántas cosas no me metí, empecé a correr. Yo corría al principio y me abrazaba de los árboles llorando. Así empecé a correr. Lloraba y le decía, Dios, creo que no voy a poder con esto, pero te lo entrego a ti. Y ahí empezaron a surgir todo esto que te digo, la danza consciente, el péndulo hebreo, la sanación del niño interior, hasta encontrar esta información de los reflejos primitivos y empecé a trabajarlo primero con Nicolás y empecé a ver esos cambios pequeñitos que, como te digo, muchas personas cuando están con un sistema nervioso desregulado, de repente no lo van a observar y lo pueden dejar pasar. Y esto de los reflejos primitivos tiene una fortaleza muy grande que puedes conectar tú como mamá con tu niño. Eso es lo que a mí más totalmente. me gusta, Y a mí porque tú también. haces esta conexión con él, entonces, o con ella, ¿no? Entonces dije, no, esto me encanta, voy a buscar formarme. Entonces empecé a buscar para yo formarme y poder ayudar a otros niños. Y así empecé con el video que te comenté de caminar por la línea, porque yo ahí vi que Nicolás se sentó a escribir y la letra era más clara, ya no se salía de los espacios, pero al otro día, cuando nos volvimos a sentar, volví a ver lo mismo, ¿no? La letra más grande, se salía de los espacios, a ver, nuevamente a caminar, pero ya tuve que empezar a buscar otra información para poderla agregar, pero así como lo que te cuento es como empecé, con esa línea en el piso y me animé después que te veía a ti, como te he dicho desde un principio, veía Clara y yo dije, bueno, vamos a ver, de repente, así como me ayudó a mí en ese momento, le puede ayudar a otras personas. Y vi que las personas comentaban, voy a probarlo con mi hijito, voy a probarlo con mi hijito. Bueno, para mí ha servido de mucha Y inspiración, porque yo también hice la formación con Clara y su hijo, que también es psicólogo y nos hicieron una formación. A partir de ahí empecé a conocer también los reflejos primitivos. Luego me leí este libro también, que lo tenía pendiente de leer. Y también descubrí tu cuenta, porque tú me conocías a mí y seguramente, pero que claro, que hay veces que no estamos tan conectados, ¿no? Llega un momento que al final sí te encuentro y luego y dije, bueno, me parecía increíble de lo que, cómo los hacía los ejercicios, ¿no? Y entonces yo lo que hacía era practicarlos. Y además de que a mi hijo, por ejemplo, es lo que dices tú, el vínculo que se crea, esa conexión, porque yo a mi hijo solamente lo puedo ver un día a la semana, mi hijo está en un centro, pero es que cada semana vamos y lo primero que hacemos al llegar a la casa
es ponernos, ya pone la alfombra, ya se coloca, se quita las gafas, se quita los zapatos, o sea, él se prepara, ponemos una música y él está colaborador. Me hace gracia porque un día le dije, vamos a hacer la gimnasia y hace así que no con la cabeza. Pero luego al final no es que quería decir que no, era un gesto que él hizo, pero luego vas haciendo un ejercicio, luego otro, y poco a poco pues se van trabajando. Y ahora también estamos trabajando mucho en la respiración, porque estos niños me da cuenta que no respiran bien, respiran mucho con la boca y entonces eso no les ayuda también a estar ese bienestar, ¿no? Entonces si se les enseña cuando están momentos bien a trabajarlo eso, en momentos a lo mejor de crisis les puede ayudar a estar más regulados, ¿no? ¿Tú también trabajas todo esto con tu hijo? Yo trabajo todo esto. La respiración es muy importante, sobre todo que las mamitas no sabemos respirar, para empezar. Hay muchas mamás que vivimos en automático y no saben respirar. Yo te cuento algo. Yo tengo un grupo en el WhatsApp y un día hice un taller con mamás. Entonces, a mí me parece muy importante por todo el camino que he recorrido que las mamitas trabajen primero en ellas Sí. para después fortalecer a sus niños, ayudarlos. Entonces les digo, vamos a hacer un ejercicio de respiración y les mandé ejercicio de respiración. Y cuando les preguntaba, a ver, cuéntenme cómo les fue, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Lo primero que me decían era, a mí, mi hijo no sabe respirar. Mi hijo no ha podido, pero el ejercicio era para ellas. El ejercicio no estaba hecho para los niños, estaba para ellas. Entonces, es así, ¿no? No solamente es que los Exacto. niños no pueden respirar, no saben respirar. Perdón, no saben respirar, no pueden, no saben respirar. Entonces, las mamitas también como viven en automático, tampoco. Y tampoco se dan un tiempito para poder respirar conscientemente y poderlo hacer parte de sus rutinas. A los niños que acompaño yo para integrar reflejos, muchas veces hago movimientos que en la cuenta me parece que no lo he puesto, donde están acostados y un muñeco lo ponemos en la barriguita de ellos Lo he visto. para que ellos puedan, creo que sí lo he puesto, no recuerdo, para que ellos Una puedan almohada, ¿no? Un almohadón. o una Sí. almohada para que ellos poner tan solo el muñequito, bueno, aquí tengo a mi angelito, el muñequito acostado, ¿no? Y ellos levanten la cabecita y miren cómo el muñequito se va a extender más arriba y luego va a bajar de acuerdo a cómo tú vas respirando, ¿no? Ese es el primer contacto de repente con la respiración, porque decirle a un niño de 4, 5, 6 años, a ver, vamos a inhalar, vamos a soltar, vamos a respirar, muchas veces no lo entienden, ¿no? Pero si lo haces a través del juego, ellos van a ser conscientes de esa respiración que es tan importante Sí, para poder calmarnos, para poder exacto. regularnos. Y yo ahí también lo que hago con mi hijo cuando le estoy enseñando, o sea, es como que le hago que se tape la boca para que coja aire y luego le digo que suelte el aire como si soplara una vela. Entonces, como que le ayuda. Lo bueno que tiene Alex es que imita mucho. Entonces, eso ayuda a que capte más rápido los ejercicios y bueno, y que esté Exacto. más colaborador. Entonces, eso es. Pero he de decir también que tú dices que haces taller con mamás, no lo sabía, pero yo también hago talleres y he hecho para mamás de autismo y también para otras familias y también talleres solidarios y también siempre pongo la respiración porque creo que es un pilar fundamental del bienestar. Y también hacemos técnicas de respiración, pues respiras en tres, aguantas el aire en dos o tres y luego sueltas en un poquito más largo, ¿no? Para alargarlo un poquito más. Y entonces que sean conscientes de todos los beneficios que van a tener si lo van practicando
porque al final va a ayudar en su día a día, en estados que están más nerviosos para calmar, o sea, tiene muchísimos beneficios, ¿no? El poder saber respirar bien. Sí, exacto. Tiene muchos beneficios. Te ayuda a relajarte. ¿Cuál fue el primer cambio que viste en tu hijo a raíz de poder hacer esos reflejos? Mira, el primer cambio que vi, creo que fue entre él y yo, la conexión. La Ujú, conexión al momento de hacer los movimientos. Cómo me observaba, cómo me miraba a los ojos, muy de importante. repente buscando, claro, buscando todo esto que no le pude dar en su momento por mi desregulación emocional, por mi depresión, por todas las cosas que nos tocó vivir, porque como te contaba, él se quedó hospitalizado 2 veces y era muy pequeñito. Entonces todo de repente, todo ese tiempo, entre comillas, perdido, todo ese aprendizaje que nos tocó vivir de manera dolorosa, lo empecé a ver en esa conexión en el piso cuando empecé a hacer los movimientos, cuando él me observaba, me miraba a los ojos y yo lo podía observar a él, cómo yo iba relajándome. Y eso fue lo que más me gustó de la integración de reflejos primitivos. Ya después empecé a ver la parte conductual, ¿no? Empecé a ver que estaba más regulado con sus emociones, esa hiperactividad que él tenía, donde se movía de un lado a otro, ya vi que se sentaba y se mantenía con mayor tiempo en el sillón, estaba más tranquilo, ese movimiento que tenía también de las piernas, movía Mm. mucho las piernas, también iba viendo que iba estando más tranquilo, más relajado. Luego, algo que a mí me desesperaba mucho era la escritura, que también he comentado, ¿no? Que las letras eran muy grandes, eh, iba viendo que ya se ubicaba más en el espacio, los dibujos, empezaba a dibujar mejor, ya no se salía de las figuras cuando pintaba. Eso, todo eso fui viendo en él, ¿no? Y que me fortalecía a mí para poder ayudar a otros niños, porque decía entre mí en esos momentos cuando yo observaba todos esos cambios, esto sí funciona, esto sí funciona, pero creo que lo que más me ayudó a mí, por toda esa experiencia de vida que te he contado, fue mirar cómo mi hijo conectaba conmigo desde el piso, ¿no? Creo que es la Su más vista. importante. Y para mí eso es lo más importante. Sí. Para mí eso es lo más importante. Estamos hablando de reflejos primitivos, pero quizás haya alguna persona que todavía no sabe lo que es. Brevemente, podrías decir para la gente que se haya conectado. Claro, reflejos primitivos son movimientos involuntarios, son movimientos que se dan en el tronco encefálico y que se dan en un momento determinado de la vida de un bebé y se tienen que integrar en determinados momentos. Si esos reflejos primitivos si quedan activos y un niño ya no es bebé, muchas veces reacciona como si fuera un bebé. Su estado de alerta se queda en el tiempo en que fue bebé, ¿no? Los desbordes emocionales, muchas veces los berrinches, y lo vemos como si eso fuera una conducta, cuando muchas veces es un sistema nervioso totalmente desregulado que te está pidiendo a gritos que lo ayudes a través de las desregulaciones emocionales, los berrinches, niños que gritan, que se tiran al piso, y pensamos que es conducta cuando hay reflejos primitivos que se quedaron activos por diversas razones, muchas veces por embarazos niños que han nacido por cesáreas, niños que mucho tiempo se quedan en cunas, en cochecitos, entre otras cosas, pero cada caso es diferente. Niños que se quedaron hospitalizados, como fue el Muy caso de bien. Nicolás, o niños con algún diagnóstico, ¿no? Normalmente tienen estos reflejos, se quedan activos. Pero esto también no es algo que se sepa mucho, ¿no? Porque te estoy contando que yo buscaba información porque mi corazón me decía que podía haber algo más y encontré por ahí ese comentario que me llevó a buscar como mamá
no como profesional, sino como mamá para Exacto. poderlo ayudar y encontré todo otro mundo, encontré un mundo diferente que me ha podido conectar con mi niño, que me ha podido ayudarlo en su conducta y en la parte académica también. Claro, es que al final las madres, mm, o sea, yo lo que me pasaba es que confiaba mucho en la gente de fuera, como si iban a hacer mucho por mi hijo, más que yo, porque tenían esa profesión, esa especialidad, y yo confiaba tanto en ellos y no me di cuenta de que yo también, como madre, me tenía que formar para poder ayudarlo. O sea, eso es algo que no me había dado cuenta, lo he comprendido al cabo del tiempo. Por eso ahora no dejo de leer, ni de aprender, ni de practicarlo, porque realmente es ahí donde está el kit de la cuestión. Qué importante es eso. Primero trabajarte tú y luego trabajar en tu hijo. O sea, Exacto. totalmente. Sí, yo totalmente siempre les recomiendo que se trabaje en ellas. Hay mamás que toman el acompañamiento de integración de reflejos primitivos y cuando pasan por la primera reunión, la primera entrevista, yo me doy cuenta que tienen un sistema nervioso totalmente desregulado. Tienen ansiedad, están deprimidas. Entonces lo que yo hago es decirles, mira, ¿sabes qué? Primero trabájate tú, mira tus heridas, cómo te tienes que fortalecer y le voy dando algunos recursos para que luego, con el correr de los meses, volvamos a sentarnos nuevamente y tratar de ayudar a tu niño, porque tampoco se trata de decir a todos, sí, vamos a trabajar cuando hay una mamá que está totalmente desregulada y que de repente se va a sentar a hacer los movimientos rítmicos o los ejercicios específicos que se envían y van a estar así, ¿no? Van a estar, no, como decía, ¿no? Su cuerpo está ahí presente, pero su mente está ausente y está por otro lado. Sí. Entonces, de eso se trata, ¿no? Primero que se fortalezcan ellas, fortalecerse uno como madre. Bueno, si tuvieras que recordar algún primer ejercicio así recomendar, ¿cuál sería? ¿Podrían hacerlo la gente en su casa sin tener que hacer ninguna formación para probarlo? Sí, claro. En la cuenta hay varios movimientos rítmicos que se realizan. Todo es mecer al niño. Tú lo meces al niño y el niño se va a regular. El adolescente, el adulto va a sentir una regulación, una tranquilidad, una paz que lo va a invitar a poderse mirar por dentro desde pequeñito. Mm, Pero todo empieza en el piso, todo empieza con llevar al niño, pedirle que se acueste, tú ayudarlo desde los pies a mecer. mm, Y eso va a trabajar cada parte del cerebro que se requiere trabajar para también integrar los reflejos primitivos y sobre todo que va a trabajar esa conexión entre madre e hijo, así sea ya un sí, adulto. Porque muchos me preguntan, ¿y esto le puede servir a un sí, adolescente? ¿Y esto le puede servir a ya una persona adulta? Sí, claro, te puede servir. Primero empezamos con los movimientos rítmicos que son pasivos, que son movimientos que el otro adulto va a hacer. La mamá, si ya son adultos el esposo, alguien que sea tu figura de apego que exacto. está contigo y puede ayudarte a hacer esos movimientos desde los pies, ¿no? Bueno, Y a mí me escriben y me claro. ponen, he intentado hacer estos movimientos y mi hijo se quedó dormido o lo he visto más calmado y comentarios de ese tipo, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, el primer ejercicio por el que empecé fue el abrazo de oso. Y mira que mi hijo es muy grande, porque mide 1,80 m y pico, es más grande que yo, entonces para encontrar esa postura de uno frente al otro y tal, claro, es bastante grandote y cuesta, pero al final hemos encontrado el kit y ya sabemos cuál es el primer ejercicio, después de la alfombra ponemos la música y ya. El primero es ese, luego ya vamos trabajando otros, vamos cambiando, porque como he ido incorporando nuevos, pues en función del día, pues uno trabajamos un día, otros trabajamos otro, y me llevo también que a la gente le encanta, es que me comentan,
ay, qué bien veo a Alex, qué bien está, qué contento, lo veo feliz, qué ilusión verlo. Entonces, al final es que no me queda más remedio que subir esos vídeos porque es que yo creo que a la gente le hace feliz ver a mi hijo así. Claro, es que se transmite, sale de las pantallas la felicidad y la tranquilidad que pueden sentir. Sí. Y al final es eso, ya te digo, a mí lo que más me ha gustado es el vínculo que se crea, la conexión, el verlo feliz, el verlo tranquilo, el verlo que está mucho más, más regulado. A ver, primero está bien, ahora todavía hay una parte que es cuando está viendo una película que a veces como que salta mucho y todavía le falta esa parte de que tiene que aprender a estar pues tranquilo sentado cuando está viendo una película, pero claro, también es emoción, ¿no? Que tú estás viendo una cosa que te gusta, pues a veces pues esa emoción te lleva pues a estar contento, a pegar un salto y tal, pero en realidad, o sea, ha pegado un cambio para bien que yo es que no me sorprendo. Y todo es por una decisión. O sea, yo empecé porque dije, voy a probarlo, sin saber, sin esperar nada más. Y me he encontrado con que a la gente le ha gustado tanto, incluso estamos en una asociación a ver si llevamos este proyecto a cabo de llevarlo adelante, ya no solamente de ejercicio físico, y si pudiéramos llevar este de ejercicios primitivos, porque creo que les va a ayudar tanto a estos chicos que ojalá se haga la idea. Voy a hacer lo posible para que se consiga, porque realmente creo que es algo magnífico y maravilloso, ¿no? Bueno, estamos ya casi llegando al final de la entrevista, pero llevamos aquí ya casi un ratito. Pero bueno, tú trabajas con familias, ¿no? Has comentado desde hace algún tiempo. ¿Qué es lo que haces exactamente con estas familias? ¿Por dónde empiezas a trabajar? Me has dicho que primero la madre, luego el niño. ¿En qué consiste más o menos lo que haces con las familias? Yo trabajo acompañando a familias para integrar reflejos primitivos, para trabajar este proceso de integrar todas las situaciones que el niño o el adolescente le han tocado vivir. Y como te dije, empiezo con la madre. Empezamos con una entrevista en donde la mamá me va contando toda su historia del embarazo, ¿no? Todo cómo se desarrolló el embarazo, cómo nació el niño, y en esa conversación surgen todas las heridas que las mamás llevan con ellas. Vale. Por ahí empezamos. Luego de eso, se hace una evaluación de los reflejos primitivos que tiene el niño, activos o ya están integrados. Se llenan cuestionarios porque para mí es muy importante tener la seguridad de qué reflejos primitivos tiene este niño activos, cómo está su familia, cómo va en el colegio. No nada más se queda en, a ver, ¿tiene reflejos primitivos activos? No, es algo integral. Yo trato de que sea integral. Luego de eso, empezamos a trabajar los movimientos que se requieren para el proceso de integración de reflejos primitivos. Porque, como les digo a las mamás, cada niño es único, cada niño es diferente. Yo pregunto por el diagnóstico, pero después que ya pregunté por el diagnóstico, me interesa saber mucho qué fortalezas tiene este niño, este adolescente. No solo quedarme en lo que falta, porque partimos también desde las fortalezas, que muchas veces no se ven, porque nos quedamos como mamás mirando todo lo que falta, todo lo que no hay. Y yo en algún momento estuve Tanto. así. Yo creo que es muy Y cuando importante te quedas, valorar lo que tienes. O sea, primero empieza por lo que tienes, por lo bueno, y luego ya irás poquito a poco, pues solucionando todas esas cosas que todavía no están reguladas o que no están solucionadas, pero poquito a poco, ¿no? Pero valora lo bueno que tienes, tanto tú como madre claro. o tu hijo, porque es que siempre nos fijamos en lo que nos falta, o sea, como personas, siempre estamos con lo que nos falta, en vez de valorar y ver lo bueno que tenemos. Súper importante. Exacto.
Se trabaja, claro, se trabaja en base a las fortalezas y a los retos que tiene el niño. Y como te decía, ¿no? A mí me cuentan, yo anoto el diagnóstico porque lo pregunto, pregunto, ¿tiene algún diagnóstico? Sí. ¿Va a terapia? Sí. Pero después ya es, todo es el nombre del niño, no es una etiqueta. No es el niño con autismo, no es el niño con TDAH o con alguna condición. Es Pablo, es María, es Juan y es un ser único y maravilloso. Y yo me Totalmente. empiezo a enfocar en eso para luego observar qué reflejos primitivos están activos a través de la evaluación, pero empezar a trabajar en base a sus fortalezas Ujú. para poder sacar de ahí los movimientos que requieren hacer los niños. Pero es básico que la mamá esté regulada emocionalmente para que pueda conectar con el niño, ya que por neuronas espejo, lo que ella vive, el niño lo va a sentir, es como si lo huela, como que si Exacto, lo huelen, como si lo seguro. olfatean. Sí, totalmente. Eso ya también me he dado cuenta que son así. Sí, sí, totalmente. Y entiendo que también haces consultas online o presenciales o todas online. No, también presencial. Ajá. Justo voy a hacer un taller aquí en Perú, que va a ser mi primer taller vivencial donde voy a trabajar movimientos rítmicos y también regulación a través de la danza consciente para las mamás. Ah, Voy a trabajar para ambos, ¿no? Para que ellas se lleven eh, estas fortalezas y puedan ayudar a sus niños a regularse y que ellas también en el taller se puedan aprender a regularse y puedan conocer otras mamás que también necesitan esa contención y que también de repente están pasando por lo mismo y van a poderse comprender y entender porque muchas veces el mundo allá afuera no nos exacto. entiende. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, justamente yo esta semana con una amiga que también la conocí presentando su libro. Ella es docente, trabaja en una escuela apoyando a niños con autismo, con dificultades. Y entonces a partir de ahí, pues hice una entrevista en el podcast y dijimos, oye, pues podríamos algún día hacer algo juntas. Y hemos estado trabajando 2 meses para llevar a cabo unos talleres para familias. Y entonces ella ha hecho la parte más de formación, porque su experiencia sobre autismo, esos conocimientos, y la parte de mi experiencia y de esos recursos que son tan importantes para las madres y para las familias, ¿no? Y ha sido muy bonito y gratificante, ¿no? El poderlo llevar a cabo y es lo que dices tú, llenarles de recursos a las madres y darles todo eso que es tan necesario y que hay que seguir apoyando. Me quedo con la pena de que el primer día vino mucha gente, estuvimos muy contentas, y el segundo pues algunos no podían venir porque tendrían otras cosas de agenda, pero otras eran porque no tenían con quién dejar a su hijo. Porque lamentablemente, pues no hay espacios suficientes para poder dejar a esos chicos con otras personas que los cuiden mientras las madres están pues formando o aprendiendo otras cosas. Y qué importante es llenar los espacios para llenarnos nosotras de lo que necesitamos. Que yo justamente en mi proyecto empecé por ahí, porque a mí me había faltado todo eso y creo que es muy necesario el poderlo dar. Creo que es primordial, es lo que tú dices, primero trabajarte tú y conocerte tú, pero sigue aprendiendo, sigue trabajando, por eso lo encuentro que es la base, ¿no? El poder ayudar y empezar por ahí. Totalmente, bueno, me parece fantástico. Además, es que yo digo, ay, como estabas diciendo el taller, me ha venido al pelo de decirlo. Bueno, estamos ya, como has dicho, acabando, pero ¿qué mensaje le podemos dar a las familias que están en una situación complicada, que no sepan qué hacer en este momento y que estén pidiendo ayuda? Porque al final el hecho de que estén aquí es porque realmente buscan algo, ¿no? Y si han llegado hasta aquí es porque realmente mm, esperan algo que les digamos que a lo mejor le puedan servir, ¿no? Pero me retiro. ¿Qué les puedo decir? Que no se rindan, Ujú. que confíen, que confíen. Yo soy muy creyente en Dios. Cuando me rendí a Él,
y le dije, ya no puedo con mis fuerzas. Empezaron a surgir ciertas situaciones que me llevaron a aprender a mirarme primero yo para luego fortalecer a mí. Empezaron a aparecer personas maravillosas como tú, como Clara y como otras personas que ni siquiera sabían de mi existencia, pero que me fueron ayudando, que fueron ángeles que la vida, que Dios me puso en el camino para poder estar ahora aquí, poder ayudar a otras personas que lo necesiten con mi mensaje. Pero que esas madres que hoy se sienten solas, que les duele el cuerpo, que tienen confusiones mentales, que sufren depresión y ansiedad, lo que les puedo decir es que se entreguen mucho a Dios, que Él les va a guiar el camino y va a poner a las personitas indicadas para que las pueda ayudar y que si de repente no son creyentes, que se abracen a sí mismas y que empiecen a respirar y a través de la respiración van a encontrar mensajes maravillosos que las va a llevar a las personas indicadas. Ese sería mi mensaje, Qué que bueno. confíen, que confíen. Exacto. Yo para mí la palabra confía es la que, bueno, la llevo hasta en una pulsera que no me quito. La tengo aquí, no sé si se ve bien. Ay, espera, Ujú, que me he girado. Confía. Pues no me la quito porque para mí es como un mantra y yo les diría, es eso. Yo no sé si es Dios, energía del universo, pero yo sí sé que hay algo más ahí detrás. Y yo también, es un momento también de desesperación cuando mi hijo tenía crisis constantes, en los cuales también estaba con una depresión como tú, porque al final estos niños cuando se desbordan, pues te dejan totalmente pues tocada, como fue mi caso, llevaba un momento de saturación que ni dormía, ni no podía hacer nada y tuve que coger la baja laboral, pero sacaba fuerzas de donde fuera para seguir adelante y yo creo que mi hijo ha sido mi gran maestro, pero ujú. gracias a él, al final yo era una mujer pues muy tímida, muy de casa, muy nada, y a través de haber pasado esta experiencia que no ha sido fácil, pero ahora puedo estar aquí. Estoy porque me he formado, porque he aprendido y no me quiero quedar con lo que sé, sino que lo quiero compartir. Lo quiero hacer llegar a más personas y compartirlo con personas como tú, Milagros, que ha hecho un gran trabajo tan impresionante y que estás ayudando a tantas familias, pues para mí es todo un lujo, un placer y que no sabía que tú me seguías. Porque puede ser que sí que habláramos al principio cuando saqué el libro, pero que a veces, como hay tantas personas, tantas cuentas y pues a veces te saturas y ya no llegas a todo, ¿no? Y me ha parecido muy bonito lo que me has dicho, la verdad, sinceramente. Sí, a veces el mensaje no sabes a quién le va a llegar, pero le llega a almas que lo necesitan en ese momento, como me pasó a mí. Pues muchas gracias por decírmelo, porque es lo que te decía al principio, ¿no? Que a veces lo haces pensando que le va a ayudar a una persona y me da igual que sea una, 5, 10, 100.000, pero que llegue. Si es a más, mejor. Y si nos dejan comentarios, oye, pues mira, encantadas, ¿no? Que nos dejen comentarios al final con este podcast, que para eso lo hacemos y estamos aquí, pues hablando y conversando, pero muy a gusto, pero siempre también con la intención de poder, eso, decir muchas cositas. ¿Dónde te pueden encontrar en redes? Aparte de, yo te conozco por TikTok, pero no sé si tienes más redes. No, solamente tengo por TikTok, porque de ahí estoy haciendo mis acompañamientos. Ahora voy a hacer el taller y también tengo que atender a mi hijito, entonces ya el tiempo se me consume para poder estar en otras redes. Por eso siempre voy a animarme a poner, pero de ahí el tiempo no me da. Entonces siempre estoy tratando de poner videos para poder ayudar a las personas ahí en TikTok. Por ahí me pueden encontrar. Pues negra, muchas gracias por estar aquí y es que a veces no necesitamos hacerlo todo perfecto, sino entender qué es lo que le pasa a nuestro hijo, ¿no? Y cuando al final lo hacemos desde la calma y desde la conciencia, pues la podemos acompañar mucho mejor
y siempre con esa mirada del amor, ¿no? Y de la comprensión, ¿no? Creo que sería un buen final para poder acabar. Y si me permites, voy a probar que es que tengo una canción del libro de Camino en el Corazón. Oh, qué Y bonito, no lo había escuchado. sí, y porque no la he subido, me ha dado cosa, pero creo que la voy a subir a YouTube y a Spotify. Y si me permite, voy a poner un trocito breve porque me han dicho que es tan bonita que podría compartirla. Entonces, me apetece ahora en este momento, en que sea un trocito, ponerlo y con eso nos despedimos, ¿vale? Listo, claro. Voy a probarlo. Dile que ya terminó. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Sí, claro, sí se escucha. ¿Se escucha? Vale. Sí, sí le escucho. Sí, Y aunque el dolor nos vuela la piel, sé que el amor nos puede sostener. Es el camino del corazón, donde las sombras se llenan de luz. Aunque a veces me hunda en el dolor, encuentro fuerza para seguir por ti. Este viaje no lo elegí, pero contigo aprendí a vivir. El amor, mi guía fiel, es el camino que me hace crecer. Las palabras se apagan, tu voz se perdió, pero en tu mirada encuentro mi sol. El mundo no entiende, pero yo sí sé que en tu silencio siempre hay más que fe. Aunque la vida ponga pruebas mil, nuestro lazo es más fuerte que el sufrir. Es el camino del corazón, donde las sombras se llenan de luz. Aunque a veces me hunda en el dolor, encuentro fuerza para seguir por ti. Este viaje no lo elegí, pero contigo aprendí a vivir. El amor, mi guía fiel, es el camino que me hace crecer. Y si alguna vez me siento caer, recuerdo que contigo lo podré vencer, porque en tus manos está mi fe. Tu sonrisa es mi amanecer. Es el camino del corazón, donde las sombras se llenan de luz. Aunque a veces me hundo en el dolor, encuentro fuerza para seguir por ti. Bueno, ¿qué te ha parecido la canción? muy bonita, me encanta. Pues muchas Muy gracias. linda la canción. ¿Quién la canta? A ver, es una canción creada por mí, ¿vale? Ujú. Pero con una aplicación de inteligencia artificial que lo que Ah, hace es ponerle voz, pero que a mí me ha está ayudado. hermosa, me encanta. Exacto, lo que al final es eso, que a veces pensamos que la inteligencia artificial, pues el otro día en una entrevista lo comentamos, y sin embargo puede ser de gran ayuda y en este caso a mí, si lo hubiese querido cantar yo, no hubiese salido tan bonita como en este caso la veo, porque yo creo que conecta y traspasa y además el mensaje, no sé si lo has entendido, pero es que yo conectaba muchísimo con lo que dice mi libro y con lo que intento transmitir a las demás personas, ¿no? Y creo que ahí es lo importante. Bueno. Exacto, es el camino del corazón. Bueno, Canta. y tengo que decir que mi libro, que antes solamente lo tenía físico, que me has dicho lo querías comprar, que sepas que ya está en Amazon, que ahora ya lo Ah, subí en ya. Amazon, que Voy a ya buscarla. sí, desde hace algún tiempo ya lo subí en Amazon porque me pasó eso, que varias personas me lo pedían y tal, pero claro, no era fácil poderlo poner en su formato, entonces costó un poquito más de tiempo, pero finalmente se pudo conseguir. Se logró. Y ahí está, ya que se acerca el día del libro, digo, pues ahí está, para que las personas que quieran que lo puedan.
que lo puedan A ti. comprar y se llevarán, bueno, pues nuestra experiencia y nuestros aprendizajes. Bueno, muchas gracias, Mila. De verdad, todo un placer y nos vemos pronto en el próximo episodio y seguiré a esta mujer que es maravillosa. Muchas gracias. Es un placer. Ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.